La explotación de yacimientos de oro y plata en el noroeste de Sonora, por doctor en historia Lawrence Douglas Taylor Hansen. Parte 1. Resumen. La explotación de yacimientos de oro y plata en el noroeste de Sonora, que inició con una serie de descubrimientos importantes durante el siglo XVIII, siguió desempeñando un papel significativo en la economía regional también en el siglo XIX. Esta continuidad se debió en parte a nuevos hallazgos de minerales, particularmente en la zona de la Papaguería entre 1834 y 1844, así como al resurgimiento de algunos de los sitios más antiguos, como la Cieneguilla y San Francisco de Asís. Al tomar en cuenta todo el periodo, la cantidad de metales preciosos producidos, en especial de oro, fue considerable. Las actividades mineras ayudaron a estimular el comercio e incrementar la población de Altar, Caborca y Sonoita, que se convirtieron en centros importantes de la región. Históricamente, la minería ha desempeñado un papel muy importante en la economía de Sonora y del noroeste de México en general. Durante el virreinato, se establecieron varios centros mineros de importancia en la provincia de Sonora, sobre todo en la parte oriental y noreste. Aunque la actividad entró a una fase de decadencia a finales del siglo XVIII, hubo un resurgimiento durante el Porfiriato, sobre todo con respecto a la explotación de cobre y otros minerales para usos industriales. El noroeste de Sonora, conformado en gran parte por el distrito de Altar, también ha tenido un papel notable en la historia minera de la región, aunque ha sido menos estudiado. Entre los trabajos sobre dicha zona, hay que destacar Auge y decadencia de los placeres y el Real de la Cieneguilla, Sonora, entre 1770 y 1783, de Ignacio del Río en 1996 y La Ciénega, Real de la Cieneguilla San Ildefonso de la Cieneguilla, de Benjamín Lizárraga García en 2001. Sin embargo, se enfoca a la Cieneguilla, conocida hoy como La Ciénega, sin considerar el área del noroeste en su conjunto. Además, sus autores se concentran en la segunda mitad del siglo XVIII, su época de auge. No obstante, lejos de estar olvidada, continuó sirviendo como imán para los mineros y gambusinos de Sonora y de otros lugares. El propósito de este artículo es analizar la minería de oro y plata del noroeste de Sonora en su conjunto, desde el famoso descubrimiento de las bolas y planchas de plata en la Pimería Alta, acontecimiento que estimuló el interés en la zona, hasta finales del siglo XIX, cuando ocurrió la última fiebre minera en la región. Se examinan, en particular, los factores y las circunstancias que generaron los descubrimientos, las condiciones en que se llevaban a cabo las actividades mineras, así como la contribución de éstas al desarrollo en general de la economía. Descubrimiento de las bolas y planchas de plata de la Pimería Alta y su importancia. Los primeros reales de minas en Sonora fueron establecidos en 1640. Los yacimientos descubiertos durante este periodo eran principalmente de plata. En general, estos descubrimientos estaban concentrados en el sur, oriente y noreste de Sonora. Sin embargo, en octubre de 1736, en la región conocida como la Pimería Alta, un yaqui llamado Tubutama encontró plata en forma de bolas mientras buscaba metales preciosos en la serranía. Se las mostró a Antonio Sirumea, otro indígena, quien le dijo que no valían nada. Luego, Sirumea, junto con otros miembros de su familia, se dirigió al sitio donde hallaron otras muestras de plata en forma de bolas y planchas, que pesaban varias arrobas. La noticia se difundió con rapidez y numerosas personas acudieron desde los minerales aledaños, como el de Arizona, fundado en 1730, cerca de la ranchería indígena de Agua Caliente. También varios gambusinos llegaron desde otros más lejanos, como los del noreste de Sonora o, en algunos casos, de Chihuahua y Guadalajara. La fiebre de la plata, generada por el descubrimiento del mineral de San Antonio de Padua, nombre asignado por las autoridades, fue muy significativo para el desarrollo posterior de la minería en el norte de Sonora y el noroeste en particular.
Se engendró en la imaginación popular la idea, que duraría a lo largo del siglo y medio siguiente, de que se podría encontrar una riqueza mineral de grandes proporciones en aquella zona. Es posible que en este sitio se haya descubierto plata córnea o cloruro de plata, que bajo ciertas condiciones puede acumularse en grandes masas. La plata córnea se produce cuando una cantidad de agua caliente, con una concentración de plata en forma soluble, se mezcla con el agua salada en una hondanada en un mar poco profundo. En los casos en que la plata córnea esté sujeta al color proveniente de un volcán, se endurece y se forman planchas. Aunque después se descubrieron varios de este tipo en Colorado y Nuevo México, es probable que hasta entonces no se hubiera hallado algo parecido en la Nueva España. Debido a su carácter, es decir, piezas de plata en forma de bolas y planchas, el capitán Juan Bautista de Anza, alcalde mayor de la provincia de Sonora, sospechó que el mineral más bien formaba parte de un tesoro que supuestamente los mexicas habían escondido allí al huir hacia el norte durante los años posteriores a la conquista. En el caso de que así fuera, la corona podría reclamar la mitad de la plata encontrada. El descubridor, en este caso el indígena Sirumea, conservaría la mitad restante, menos el acostumbrado diezmo que tendría que pagar a las autoridades en forma de impuesto. Sin embargo, si se demostraba que la plata era producto de un verdadero yacimiento natural, estaría sujeta solo a los impuestos normales. Después de entrevistarse con algunos de los misioneros jesuitas y otros residentes de la región, se inclinó a creer que se trataba de un tesoro y que, por lo tanto, pertenecía por derecho a la corona. El 22 de noviembre de 1736, el capitán de Anza ordenó la confiscación de toda la plata que los gambusinos habían sacado del sitio. Los comerciantes del noreste de Sonora protestaron contra la orden al informarle que la habían intercambiado con los gambusinos por bienes, a su vez, la habían utilizado para pagar productos importados del sur de México. Ante esta situación, de Anza envió su informe a las autoridades virreinales de la capital, junto con los testimonios recabados y algunas muestras extraídas de las bolas y planchas. Aunque Ambrosio Malgarejo, fiscal de la Audiencia Real, durante mucho tiempo sospechó que los mineros y comerciantes de Sonora habían intentado evitar el pago de los impuestos sobre la minería y por lo tanto se inclinaba a creer que la plata era parte de este botín, los miembros del Real Acuerdo o gabinete de consejeros del virrey se sintieron porque no pudieron tomar una decisión al respecto debido al carácter contradictorio de las evidencias. Por lo tanto, el virrey Juan Antonio de Bizarrón y Eguiarreta ordenó que de Anza realizara otro viaje de investigación. Después de terminar su tarea, el 14 de agosto de 1737, de Anza anunció que la plata procedía de un yacimiento natural y que Sirumea era el verdadero descubridor del sitio. Unos días más tarde, el 21 de agosto, ordenó la devolución de la plata a sus dueños. También envió una porción de una de las planchas a la capital para que los plateros y otros expertos realizaran un examen más detallado del mineral. El 5 de julio de 1738, después de dicho análisis, el virrey Bizarrón, junto con sus consejeros, confirmó el origen de la plata y dijo que no era producto de algún intento de fundición. Después envió una muestra al rey de España para que sus expertos pudieran examinarla. El fiscal real Villegas coincidió con la opinión de Melgarejo, su contraparte de la Nueva España, de que la plata era parte de un tesoro escondido y pidió que el Consejo de las Indias anulara las órdenes anteriores de Anza y del virrey Bizarrón. Sin embargo, el Consejo recomendó enviar a un partido de mineros expertos a San Antonio de Padua para hacer nuevas pesquisas. Para diciembre de 1736, la fiebre de la plata en ese lugar había terminado, en gran parte por el regreso de la mayoría de los gambusinos a sus lugares de origen, que continuó durante los años siguientes. Como sería el caso en los otros minerales del noroeste de la provincia, los ataques de los apaches dificultaban la permanencia en la zona. Por lo tanto, para el 28 de mayo de 1741, cuando el rey ordenó que se cumpliera con la tercera investigación,
esta no pudo realizarse porque el sitio había quedado abandonado. Como acto de generosidad por parte de la corona, a Sirumea, reconocido como el descubridor original del sitio, se le permitió conservar una pequeña porción de la plata confiscada. En las décadas siguientes se emprendieron varias expediciones con el objetivo de restablecer operaciones en San Antonio de Padua. En 1817, Dionisio Robles, del pueblo de Nacameri Rayón, dirigió una integrada por unos 200 hombres para defenderse de los apaches. No obstante, lograron sacar del sitio únicamente algunas piezas de plata. La más grande pesaba 5 marcos y 7 onzas. Algunos años después, Teodoro Salazar encabezó otra cuyos resultados no fueron mejores. En octubre de 1825, el general José Figueroa, comandante general de Sonora y Sinaloa, partió de Arizpe, la cabecera de la provincia, con una fuerza de 400 hombres para localizar la mina, pero tuvo que regresar al sur al estallar una revuelta de los yaquis. Una década después, en 1834, el gobernador de Sonora, Manuel Escalante y Arbizu, exploró la misma zona con un grupo de hombres armados, pero se vio obligado a regresar a Arizpe debido a la hostilidad de los apaches. A pesar del fracaso de estas expediciones, la fama de las bolas y planchas de plata continuaría sirviendo como un imán para los buscadores de oro y plata, incluso, como se verá más adelante, hasta el periodo de la fiebre del oro californiana, cuando se lanzarían otras en busca de este antiguo yacimiento y de otras fuentes de riqueza mineral en la región.